Bueno, si os digo que el café de hoy llevo como 1 año y medio queriendo poder hablar con ella, me diréis que soy una exagerada, pero es que no. La protagonista que os traigo a continuación la escuché durante casi 3 horas y cuarto en un viaje que estábamos haciendo atravesando toda España. Y mis hijos decían, pero otra vez la misma, pero mi marido y yo no podíamos dejar de escucharla con Ángel de Vivir al Máximo. Ya veréis, porque seguro que en este café os vais a dar cuenta de cuál fue la situación. En ese mismo momento cometí la locura de escribirle un email y me contestó, pero me contestó al teléfono, pero las circunstancias en ese momento todavía no estaban previstas para que pudiéramos grabar ese café. Compartimos amigos en común, de hecho a una de ellas ya la habéis escuchado y la habéis disfrutado una barbaridad, entre ellos a Esther Martínez, a Dani Aragón, es que os va a encantar. Bueno, pues no solo eso, os voy a ir contando cosas de ellas, porque el podcast de hoy se va a llamar El mundo de los valientes y es que es un nuevo libro. Pero no es el primero, es el segundo. El primero se llama Un café con Chan y además tiene subtítulo Cómo cumplir los sueños de personal branding. Y me vais a decir, ¿y por qué tiene sentido? Yo la escuché con ese café, con ese libro y me pareció una vida de estas locas de las que se atreve sí o sí con todo. Entonces, la palabra lleva pasión, ganas, tecnología, lo tiene todo. Está, bueno, que es comunicadora a 360 grados, no solo lo dice su web, sino que lo vais a comprobar con ella. Pero además está con nuevas tendencias en Emprende TV, en Canal 24 Horas, en El País, con empresas, ayudándolas, en universidades nacionales e internacionales. Vamos, que tenemos una suerte de lujo poder hoy contar con nuestra protagonista. Os presento, sin más ni menos, a Amy Buendía. Muy buenas, Amy. Hombre, hola Rosa, qué ganas y qué bonita presentación que me has hecho, ¿eh? O sea, sí, da gusto de verdad y nada, feliz porque como tú dices, pues ya llevábamos tiempo ahí con ganas de coincidir y por fin, ¿no? Se han unido los astros para que estemos aquí y con toda tu comunidad, que la verdad es que es un gusto, de valientes, que estoy segura que esto es así. Aquí, digamos, no somos valientes, locos, inviven, lo tenemos todo un poco. Pero Total. tú estás acostumbrada a estar con gente valiente. ¿Crees que realmente el mundo es de los valientes? Ujú. Bueno, yo es que estoy convencida de eso y sobre todo yo creo que sí, hubo una época donde, bueno, pues sí, se podía o no ser valiente, que podías, aunque no lo fueras, pues podía uno tirar, por así decirlo, pero es que ahora con lo que estamos viviendo, con esta pandemia, ¿no? que estamos viviendo, vamos, y lo que llaman del entorno buca, de volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es que ya es tan patente, tan real, yo creo que ya no hay nadie que se le escape de que esto... Por supuesto es importante formarse, obviamente hay que estar constantemente formándose y tener habilidades técnicas, pero tiene mucho que ver con esas habilidades soft que siempre las hemos dejado mucho de lado, pues donde está la inteligencia emocional, donde está la creatividad y en definitiva donde todas estas herramientas para mí requieren ese arrojo, esa valentía de ponerlas en funcionamiento, ¿no? Entonces, pues efectivamente yo creo que el mundo es de los que se atreven, de los que se atreven a mirar la vida con ojos diferentes, ver oportunidades donde otros no lo ven y darle la vuelta a la tortilla, lo que parece negro, que cambie de color, incluso sea blanco, ¿no? Y esos para mí son los valientes. ¿Crees que se necesita de algún tipo de óptica para poder coger unas gafas que te enseñen ese tipo de oportunidades o que cualquiera puede ser capaz de vislumbrar que esa oportunidad pasa por delante de su puerta? Yo creo que fíjate, cuando nacemos, tú lo sabes, me estás contando aparte que tienes 3 niños y cuando tú ves a los niños son valientes por naturaleza, son creativos, tienen esa capacidad, ¿no? De reinventarse constantemente. Entonces yo creo que en nuestro ADN tenemos esa valentía y todas esas habilidades de más creativas las llevamos dentro. Lo que ocurre es que conforme vamos creciendo, bueno, nos vamos encasillando por una mera, bueno, funcionalidad del sistema y vamos dejando al lado esa capacidad, ¿no? de improvisar, de adaptarnos, de crear. Y claro que lo podemos recuperar, pero primero hay que tomar conciencia de que estamos catapultados bajo el polvo, que hay que limpiarse, hay que sacar ese lado creativo, valiente que tenemos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues por un lado, rodearnos de gente que sí que sean valientes, bueno, así decirlo, y en ese sentido
de dos ramas, ¿no? Podemos tener mentores, personas que han llegado donde a ti te gustaría y por tanto te inspiran, y compañeros de viaje, esos que están en en el mismo momento que tú y que si te caes te dan la mano. Entonces, bueno, tú ya lo sabes, Jim Rohn dice que somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, al menos que esas 5 personas con las que pasas más tiempo, que sea gente que te haga sentir fuerte, que te haga sentir valiente, y seguro que desempolvarás ese niño que tenía ese arrojo y esa creatividad, y verás lo bueno que es para los tiempos que corren. Eso es una parte de lo que aquí se trata un poco en el café, porque cuando empezamos todo esto, el Café Inviven empezó con el tema de la pandemia, sobre todo un poco por la paranoia mía de que mi marido estaba en primera línea y yo dije, mira, necesitamos escuchar cosas en positivo, gente que nos cuente cómo se está atreviendo, cómo está haciendo valentía, porque parece que esas voces durante unos tiempos no las hemos oído porque solo escuchábamos cosas negativas una detrás de otra y detrás de otra. Y fíjate, no sé exactamente porque todavía no he podido leerme tu libro, pero me leeré, estoy convencidísima de ello. Que en ese proceso yo suelo asumir que el mundo de los valientes es un poco la idea de gente que tiene miedo, pero que a pesar de eso es capaz de dar el paso. Porque no es que no podamos ir con el miedo, si el miedo no nos lo podemos quitar, tenemos que ir acompañados de él. De hecho, yo le veo un poco fuera de mi lado y es como no le tengo dentro de mí, sino que voy al lado y le digo, bueno, tío, ¿qué hacemos? ¿No? Continuamos, seguimos, venga, le damos 3 pasos más, pero vamos un poco al lado del otro. Por ahí va un poco la línea. Sí, totalmente, porque además, bueno, tú bien sabes también que esto del miedo, bueno, digamos, que es una de las emociones más importantes que tiene el ser humano, que nos ha protegido de tantísimos peligros y nos ha permitido llegar a donde estamos, pero debemos de aprender a regularlo y a darle el sitio que corresponde. Cuando nos es útil el miedo, lo aprovechamos, pero cuando no, a veces ese miedo es irracional, y muchas veces la pregunta es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? No puede ser que nos embargue un miedo como si nos fuera a comer un león por por llamar a la puerta de alguien que nos dé una oportunidad, o grabarnos un vídeo y colgarlo en las redes sociales para mostrar nuestro talento, que hay gente que realmente tiene miedo con estas cosas. Y entonces hay que aprender a regularlo, porque si no perdemos muchas oportunidades. Entonces, bueno, pues efectivamente es hacer cosas a pesar de él, incluso esa es la adrenalina, ¿no? Y también esa es la sensación de sentir que creces. Si no es un reto, tampoco sientes esa satisfacción cuando lo has hecho y dices, fíjate, tenía miedo, pero lo he hecho. Y además, también cómo se va expandiendo esa área de confort, lo que al principio para ti tu confort era muy pequeñito y el resto te daba miedo, cuanto más cosas vas haciendo, esa área de confort se va expandiendo, con lo cual te sientes más cómodo haciendo cosas que hace 3 meses te daban miedo, como lo has hecho poquito a poco, ahora ya no te supone ningún reto. Entonces hay que ir marcándose pequeños retitos y te vas dando cuenta que cada vez hay menos cosas que te den miedo. Lo que no siempre van a haber cosas ¿no? que avanzar y que gestionar, pero bueno, eso es la vida y eso es lo bonito también de crecer. Yo me acuerdo que la primera vez que te escuché hablando, yo decía, jo, esta es de las mías. O sea, ve de repente un reto, no ve ninguna dificultad. Porque cuando yo escuché por primera vez que llamaste a la puerta de la casa de Alejandro Sanz y saliste corriendo, yo dije, madre mía, es que, claro, lo veía tan en paralelismo, yo escuché y entonces mi padre me dijo, los hombres G están en Valladolid. Tiré la mochila y mi padre tuvo que bajar a por ella porque había tirado todos los libros y todo. Tenía 11 años y salí corriendo sin previo aviso a localizar dónde estaban, y cuando llegué allí, llegué tan nerviosa, fíjate que yo hablo rápido y demás, que me quedé muda, no vi un escalón y me caí encima de los brazos de David Sumer, que No yo está mal. no veía más que todo colorada. Bueno, ellos me decían, pobrecita, pero estás bien, hablas y tal. Bueno, como que fuera totalmente un muerto viviente. Yo solo me quería ir de allí, pero estaba disfrutando del momento. Entonces, cuando te escuché, dije, ostras, si no soy la única. Yo no quería estar en esa línea. ¿Qué es lo que pasó para que te dieras ese paso? Porque en mí fue locura, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo, y aprendí a que de repente, creo que no me duché en 2 días, 3 días, me habían tocado la cara, me habían puesto la cara, ¿sabes? Es que había recibido besos de todos ellos y me imagino que con 11 años pues lo vives. Lo vi luego con el Fútbol Club Barcelona, pero de baloncesto, y cuando Morris me hizo así en la cabeza con 2 metros y pico, no me peiné, ¿eh? O sea, me había tocado la cabeza a Morris, era como esa idolatría, ¿no? Pero, ¿qué pasa para que tú te atrevas? Porque además es que eras súper jovencita, pero en el fondo decías, este es mi sueño y voy a por ello. Y a mí lo que más me gusta de ti es que cuando ves algo, pasa por todas.
Sí, total. Pero yo creo que es cuanto más pequeños somos, lo que estábamos diciendo, somos más puros, ¿no? En ese sentido, y menos limitaciones creemos que existen. Y realmente es lo que dicen, ¿no? O sea, tanto si crees que puedes, como lo dice Henry Ford, vamos, que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, es verdad. Porque al final la mentalidad es todo. Si tú, y aparte, fíjate, cuando conoces gente, hay personas que a lo mejor son muy jóvenes, no tienen experiencia en algo, pero les ves tanta pasión en cómo te están diciendo, y yo lo voy a conseguir y confía en mí, invierte en mi proyecto, tal, que dices, lo voy a hacer, porque esa confianza que te transmite, y otras personas más mayores, más formadas, con no sé cuántos másters, MBAs, no sé cuántos, le ves que no creen en ellos mismos, y entonces dices, yo no invierto en ti, yo voy a invertir en la otra. Entonces, efectivamente, respecto a mi historia con Alejandro y cómo me planteé en su casa, pues por supuesto yo creo que estaba esa inocencia, ¿no? De todo se puede, de ese mundo de magia que todavía tenía. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál era bonito? Que la sigo teniendo. O sea, yo sigo creyendo que sí se puede. Lo que pasa es que sí que ahí yo he visto como esa evolución, ¿no? Cuando tienes, cuando eres niño no pasa nada, ¿no? Es como gracioso que tú creas que todo es posible. Pero cuando ya empiezas a tener 17, 18, 20, 23, ¿sabes? De hecho, me pasó, llegué a la universidad y me dijeron que por qué quería estudiar periodismo y yo fui muy sincera. Dije, pues yo para hacerle una entrevista a Alejandro Sanz, me cayó un cero, me pusieron en rojo, ya no estás en el instituto, a ver si sientas la cabeza. Pero yo aún así dije, pues yo me callo y voy a mi camino. Y ahí me encontré ese momento en esa edad donde tienes que callar, porque si no es como, a esta le falta un tornillo, ¿no? Sin embargo, cuando ya cumples el sueño, cuando ya eres mayor y prueba y sigues hablando, como me dedico yo ahora a hablar de todo esto, que los sueños se pueden y todo eso, ahora ya es, pues sí, sí, ¿sabes? Ya es como, tienes razón, pero es como que tienes que demostrar, ¿no? Eh, Cuando eres niño no pasa nada, pero a partir de cierta edad ya no está bien soñar. ¿Y por qué puedo ahora seguir hablando de estas cosas y decir que los sueños sí se cumplen eso? Pues porque, bueno, me salió bien, ¿sabes? Me salió bien la jugada y entonces no pasa nada. Pero yo me siento que soy la misma cuando tenía 15, cuando tenía 20 y cuando tengo 40. Entonces yo creo que un poco, ¿no? Que la sociedad, la educación debe de empoderar a las personas a descubrir qué quieren y darle las herramientas para cumplirlo, porque muchas veces no la sociedad, y ahí el sistema educativo yo creo que juega un papel clave, ¿no? Cómo nos encasillan. Es que si no eres economista, abogado, peluquero, todo lo que sea un poquito que se sale de la norma no está bien, ¿sabes? No, ¿Qué como habría, hobby bien, pero no como profesión. qué habría sucedido si no lo hubieras podido demostrar o si, a pesar de que lo hubieras hecho absolutamente todo, el resultado no hubiera sido el mismo, ¿no? Porque habrá gente que nos esté escuchando ahora Uh -huh. y ha dicho, jo, es que yo he demostrado, pero el resultado al final, porque todos salimos a ganar un partido, pero eso no significa que el resultado vaya a nuestro favor. ¿Sabes? ¿Crees que la situación cambia totalmente para esa gente que de repente no ve ese resultado y tú habrías sido distinta si no hubieras conseguido lo que realmente soñabas o habrías seguido insistiendo? Mira, la verdad es que no puedo hablar de algo que no sé, o sea, puedo intuir por mi forma de ser, entiendo que tengo, o sea, esa lucha la tengo dentro, ¿no? Y entonces como, porque me ha pasado, mis sueños se han ido renovando y yo he ido evolucionando y bueno, y persiguiendo nuevos sueños. Y sí que es verdad que otros han ido cumpliendo también, pero otros, sobre todo los que tienen que ver, a veces que a lo mejor hay otra persona que también depende, ¿no? No es solo una cosa tuya de yo hago esto, ¿no? Al final también aceptas ciertas cosas, ¿no? Y hay que aprender a aceptar y a fluir y te das cuenta que, bueno, aceptas que a lo mejor no ha sido de la manera que tú querías, pero luego te viene, la vida te trae otra cosa. Y yo creo que eso es un poco, si lo consigues, celébralo a lo grande, si no lo consigues, o al menos no de la manera que decides, llévate un aprendizaje, acéptalo, porque tal vez, o seguro, la vida te trae algo mejor y entenderás por qué eso no era para ti. Yo al menos es así como lo vivo y creo que es la manera de, al menos yo sentirme que me siento plena, por así decirlo. Hoy nos contaba Juan Carlos Castro cuando me levantaba esta mañana, uno de mis mentores. A mí me gusta tener mentores y además cada año pillo un mentor nuevo, ¿no? Uno o varios. O sea, Juan Carlos Castro le conoces porque con Esther Martínez hemos sido los dos, pupilas de él, ¿no? Y es él un poco que nos empezó a dar una patada en el culo este año, en el 2020. Y
me levantaba con un mensaje de él que decía, ¿sabes qué pasa? Que a veces la gente solo nos cuenta el éxito, lo bonito, ¿no? Lo que sucede cuando hemos llegado a ese resultado. Pero hoy la he cagado, ¿no? Esta semana tuve un tropiezo, fracasé, no lo vi, he hecho un aprendizaje de ello, he cometido un error, pero parece que los que llegan ahí arriba, ¿no? O sea, antes metas a Henry Ford, yo que sé, puedes tener a Tony Robbins, o sea, lo que vemos es todo lo bonito. Y me imagino que tú habrás visto muchas escaparates preciosos de la gente a los que tú ayudas, incluso con los que has trabajado, pero a veces las trastiendas no las vemos. Y nosotros mismos nos comparamos diciendo, joder, es que ellos sí y nosotros no. ¿Por qué cuesta tanto hablar, que parece que no es políticamente correcto, de cuando no conseguimos las cosas y cuando a pesar de que somos valientes, pues tenemos que pinchar? Sí, de todas maneras, fíjate, vamos, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que esto está cambiando, porque incluso con los grandes artistas, ¿no? Antes, estratégicamente, ¿no? La forma de trabajar con un artista era, había que crear un ídolo. O sea, un ídolo era alguien, ¿no? Como intocable, Dios, o sea, está por encima de los humanos. Sin embargo, ahora la estrategia es distinta. Y eso yo lo he hablado con Dani muchas veces, ¿no? Y él me dijo una frase que me caló y tiene toda la razón. La gente busca un artista o sea, un dios en el escenario, pero un amigo en las redes sociales o alguien cercano. Y eso es verdad. O sea, la manera de trabajar con los artistas sigue siendo, tú vas a ver a, no sé, X, y quieres el concierto más increíble de tu vida, con luces, con fuegos artificiales y todo, pero luego en las redes o sea, es como que me hable de tú a tú, que sea muy cercano, incluso que me cuenten, y ahí está el cambio, ¿no? Que me cuenten, pues eso, sus problemas, si, tal, y yo creo que se está humanizando todo, porque eso que te lo he contado de un artista que podemos decir que es como te crees que es maravilloso, ¿no? Que su vida es toda felicidad, pues ya se está normalizando porque la gente ya no estamos cansando de la perfección y donde conectamos y empatizamos al final es desde, pues eso, desde la normalidad, la naturalidad, la equivocación. Y yo creo que lo que gusta mucho es me he caído, he tropezado, pero he aprendido, ¿no? Y he crecido. Y porque ese aprendizaje es el que realmente inspira. Y eso a nivel profesional, yo cuando hablo de marca personal, vamos, es una cosa de las herramientas que yo más trato, también lo hablo mucho, la importancia de ser humanos, de no ser ni siquiera a la hora de un reclutador de fichar a gente, no buscan a los perfectos, buscamos a gente con la que podamos trabajar en equipo, con la que podamos, y eso al final es gente, bueno, pues con sus cosas buenas y cosas malas, pero no que, o sea, pero siempre yo creo que hay que incidir es, me caigo, es decir, fracaso, tal, pero como el ave fénix, me levanto y me llevo un aprendizaje. Entonces yo creo que se está dando la vuelta poco a poco. De hecho, tú ya sabes que está cada vez más estas, pues lo mismo que estaban las charlas TED, pues ahora están las fucking night, estas o fucking night o no sé qué, que es justo, ¿no? Contar un poco los errores y fracasos que has tenido, porque ahí hay un gran aprendizaje, es donde más se aprende, ¿no? Con lo cual, yo creo que poquito a poco vamos cambiando el concepto. De hecho, fíjate, me gustaba mucho esa idea que estabas hablando de ídolos, ¿no? De cómo crearles, pero es que no creo que les ayude ni a ellos ni a la gente que está afuera, porque claro, vivir esa presión de no poder fallar, tener que ser perfecto, hacerlo todo, a mí me impresionaría tanto. O sea, fíjate que ahora, hace 2 días, he sacado mi primer libro, que yo sentía así como la presión, sacamos Yo no quiero ser infeliz, y la gente empezaba a escribirme porque se han puesto a leerlos como locos y me transmitían y era como, uff, madre mía, si yo he escrito esto, pero ya me están contando cosas que me da como mucha responsabilidad, ¿no? Parece que estás buscando como una línea y yo decía, madre mía, salir por la calle tiene que ser horroroso. Fíjate, con el podcast que nosotros salimos en la radio y en temas de sexología, pues yo por aquí por Castilla y León me muevo más, a veces a nivel nacional, y fui el otro día al banco para montar una nueva empresa y llevaba la mascarilla, eso se me veían los ojos, iba abrigada y tal, y de repente la del banco me dice, ¿pero tú eres Rosa Montaña? Y yo dije, sí, pero no sé, yo esperaba, habían pedido mi marido, ¿no? Las cosas, y dije, sí, dice, pero la que sale en la radio. Entonces, para mí, o sea, bueno, me puse de todos los colores, menos mal que llevaba la mascarilla y dije, sí, sí, pero fue una sensación que yo cuando salí le dije a Sergio, ¿cómo se puede tener cierta fama, ¿no? Salir en escenarios, en poder estar con la gente y no vivir esa sensación de que tú eres ese 47 barra, esa persona de la calle que vas a hacer tu jugada en el banco, ¿no? O sea, es que yo se lo agradecí muchísimo, ¿eh? O sea, es que me reconociera y demás, pero era como, wow, o sea, esto es demasiada presión, no sé cómo hay gente que puede vivir eso porque en el fondo
en algún momento dejarás de vivir tu vida. O sea, cuando tú escribiste el libro y empieza a conocerte la gente y estás en la tele y demás, en algún momento tiene que ser una situación de ¿puedo estar tranquila? Bueno, a mí no, ¿eh? O sea, yo llevo una vida súper tranquila, no es mi caso, no es mi caso, pero la gente, vamos, con los que yo, la gente artista, que he trabajado mucho con artistas, pues yo creo que también el artista está hecho de una materia que no, ¿sabes? Prima, que no es la de todo el mundo, en el sentido que no puede llegar todo el mundo ahí arriba, ¿no? A lo más alto, y aún así, el que llega, como tú estabas diciendo, tiene una presión tan grande que es lo que, bueno, cuántas veces desgraciadamente nos enteramos las noticias de desgracias y tú dices, pero ¿cómo puede ser si esta persona parece que tiene una vida idílica, ¿no? Y en la trastienda, ¿cuánto hay, ¿no? Escondido. A mí hay una frase que también me lo dijo una persona, un mentor, ¿no? Que me gustó mucho, me dice, cuando alguien tiene mucha luz, pregúntate cuánta sombra tiene, ¿no? Porque al final todos somos luces y sombras. Entonces, si tienes mucha luz, posiblemente también sea correspondiente la sombra que tengas. Y es así, al final también uno, y eso es mucho de la marca personal también, pero para mí los primeros que trataron la marca personal, aunque no tenía ese nombre, fueron los artistas, tanto actores como cantantes, ¿no? Y lo que un manager hacía era precisamente esto, y es gestionar tu imagen, que por supuesto es una imagen real o que debe de ser real y coherente contigo, pero tú proyectas, y siempre lo digo, al final son tus fortalezas, pero tú también tienes unas debilidades. Lo que pasa es que las debilidades no aportan valor al mundo, entonces no hay necesidad de sacarlas, ¿no? Entonces, en esas fortalezas, cuando estás todo el día sacando unas fortalezas, bueno, y como tú decías, yo al final, tú puedes sacar unas fortalezas, si tienes un trabajo normal, pues tú sacas las fortalezas cuando estás en el trabajo y luego en tu casa te relajas y eres pues todo. Pero estas personas no, porque al final es que si las conocen por la calle, van a cenar y estás haciendo todo el rato, pues eso, somos muchas personas dentro de uno mismo. Entonces aquí siempre coges un perfil y otras personalidades que tienes, por así decirlo, pues acaban estallando, ¿no? A no ser que las sepas gestionar, que tengas un buen trabajo de inteligencia emocional. Entonces, bueno, ahí el manager, por ejemplo, tiene una gran labor de psicólogo, de ayudarle al artista, pero es una bomba, o sea, eso es una bomba de relojería. El éxito, yo creo que a lo bestia es muy difícil de llevar y muy poca gente lo puede llevar de una forma saludable, pero Has trabajado con mucha gente en marca personal y además ayudas y enseñas. ¿Qué características crees que tiene que tener una persona para poder no tener miedo a su éxito y llegar a alcanzarlo? y llegar como Alcanzarlo, a conseguir ese éxito, porque la gente dice mucho, tú tienes miedo al fracaso y al final yo creo que lo que tenemos miedo es al éxito, ¿no? A conseguir todas aquellas cosas que nos proponemos. Entonces, ¿qué tipo de características, personalidad, cómo tiene que ser esa marca personal que tú te estás creando a ti mismo para poder llegar a conseguir eso, ¿no? Porque ves a gente que tiene unos materiales brutales, que son diamantes en bruto, que están ahí y dices, jo, cree que tiene miedo al fracaso, pero no es verdad. Lo que tiene es miedo al éxito de realmente conseguir eso que tanto añora. ¿Qué tiene que conseguir tener para que ese miedo al éxito se haga más pequeñito? pues mira, yo creo que al final tienes que estar orientado hacia los demás. O sea, en lugar de tener el foco en ti, en lo que estás haciendo, eso pasa mucho en la comunicación, ¿no? Nos ponemos muy nerviosos a la hora de hablar en público porque tienes el foco en ti. Pon el foco en lo que vas a dar a los demás. En este caso, lo que puedes ayudar a los demás con lo que tú haces. Y cuando eres consciente de la transformación que puedes generar en la vida de otras personas por tu trabajo, yo creo que eso te hace sentir bien y tienes un propósito de vida. Y cuando tu propósito de vida es mucho más fuerte que los miedos que puedas tener al éxito, que también hay que analizarlos, porque cuántas creencias limitantes existen alrededor del éxito, ¿no? Que el dinero es malo, sucio, ¿no? O que me van a atracar, o que la envidia, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Que tenemos que analizar, y hay cuántos libros hay escritos sobre el éxito, sobre esas limitaciones que tenemos sobre el dinero, por ejemplo, y por qué muchas veces no sabemos realmente pedir el valor del servicio que damos, porque tenemos miedo también a eso, al dinero, ¿no? El dinero yo creo que tenemos una muy mala educación financiera y cuando es una energía que la medida que tú ayudas, pues deberías de también poderla recibir.
y disfrutar, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que eso habría primero que analizarlo, pero luego también tener en cuenta que si tienes un propósito de vida, éxito en el sentido de cuanto más posibilidades tengas de llegar a más gente, más sentido va a tener tu misión, o sea, o tu día a día, que cuando te levantes, no, pues oye, no es lo mismo que bien, que mientras ahí hagas algo por una persona es súper bonito y valioso, pero si en lugar de una llegas a 10 o a 100 o a 1000 o a un millón, pues muchísimo mejor. Y yo creo que hay que tener o sea, pues eso, estar orientado, como características que me decías, orientado a los demás y no tener el foco en uno mismo y tener, pues eso, esa fe en tu proyecto y lo bueno que tienes para dar a los demás. Y luego me decías, primero me has dicho las características y luego que cómo lo gestionarías. Sí, ¿qué características tiene que tener esa persona como para poder llegar a alcanzarlo? Porque habrá gente que ahora mismo diga, mira, sí, yo puedo tener propósito o no, pero no sé si lo tengo todo como para poder conseguirlo. Bueno, un poco yo lo veo así, es lo que te he comentado, o sea, el poner el foco, o sea, a ver, primero tienes que descubrir cuál es tu propósito, que no es nada fácil, que el 80% de las personas no saben lo que quieren en la vida, lo cual no significa que aunque ya muchos, no significa que no sea importante hacerle frente a esto, porque si no, se nos pasa la vida y dices, bueno, y de hecho está Bronnie Ware, que es una escritora australiana que trabaja con enfermos terminales y ella dice que el principal arrepentimiento de las personas antes de morir es haber vivido la vida que otras personas decían, ¿no? No la vida que cada uno desea. Entonces eso es lo primero, o sea, encontrar realmente mi qué en la vida y para eso pues muchas veces hay que parar, a veces la pandemia si algo ha tenido es que a muchos nos ha hecho un poco parar y a veces, en estos momentos es el momento de gran explosión de decir, no, es que a mí no me gusta mi trabajo, es que esta vida no es la que quiero y hacer romper el cascarón y coger las riendas de tu vida de alguna manera. Entonces, claro, eso es lo primero, porque si no, es que no sabes a dónde ir. Entonces, invierte el tiempo en descubrir qué quieres y cuando lo quieres, ese miedo que te genera el éxito, como ya te decía, coge esas creencias limitantes que tienes hacia acerca del éxito, hacia acerca del dinero, hacia acerca de la gente si no me va a querer porque voy a ser más conocido o menos conocido, voy a ganar más o menos, porque no tiene base. La gente es buena o mala en todos los contextos, seas más rico, menos rico o pobre como una rata. ¿Sabes? Que al final tiene que ver con las personas, ¿no? De hecho, fíjate, eso se lo leía a Sabina y es cierto, como que es más fácil ser feliz con dinero en el sentido de que pues muchos problemas, preocupaciones que te vienen por no tener, eso te lo quitas. Y si tú eres inteligente y eres una buena persona, vas a poder hacer mucho. Y con ese éxito que tú tienes, ese dinero, vas a poder ayudar a mucha gente, generar más trabajo, generar... Ahí está, depende cómo tú seas. Entonces, pero hay que darle la vuelta a las creencias limitantes y como decía, si tú sientes que tienes algo bueno que puede ayudar al mundo, cuantas más personas se beneficien de eso, te vas a sentir más realizado. Entonces, Has yo lo hablado veo de así. que el 80% no saben todavía cuál es su propósito. ¿Crees que existe una edad para tirar la toalla o que alguien con 80 años puede decir, mira, acabo de descubrir mi propósito, voy absolutamente a por todas y si me quedan 5 años de vida como si me quedan 10, voy a entregarlo? Totalmente. O sea, si es que al final lo más triste es que se nos vaya la vida y no llegar, como decía Brownie Ware, ¿no? Al último día de tu vida y decir, madre mía, que se me ha ido, ¿sabes? Que ahora ya no puedo hacer nada. Entonces, da igual en qué momento sea, mucho, normalmente, vitalmente, y tú como psicóloga también seguro que te encuentras con estos casos a los 40, la llamada crisis de los 40, ¿no? Que el jamón se le da la vuelta, nos hemos comido la mitad del jamón y ahora nos queda la otra mitad. Y entonces la gente dice, ya me he comido la mitad y ahora el otro, realmente esto va en serio. Y ahí es cuando vienen las crisis en el sentido de decir, no me gusta el trabajo que tengo, no me gusta el marido o la mujer que tengo, me divorcio, me hago emprendedor o me compro una moto y me voy de aventurero, ¿no? Es como que nos entra esta locura y bueno, a ver, lo ideal es estar en ese proceso de autoconocimiento constante, que el autoconocimiento, que es que eso si nos lo dijeran desde niños, que empezáramos a trabajarlo, dándole la importancia que realmente tiene, pues tú te vas autotesteando y vas viendo si porque vamos cambiando, al final incluso los sueños se van renovando y yo de esto insisto mucho, no hay que quedarse anclado en un sueño, yo no me puedo quedar en mi sueño cuando tenía 15 años,
se han ido renovando y si te anclas en un sueño, también puede ser una pesadilla. O sea, hay que evolucionar y hay que ir adaptándote. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es un poquito la clave de todo esto y da igual la edad que tengas, que cuando... Pero más vale, aunque sea abruptamente, con 40 años dentro de la crisis, pues adelante. Peor es que no te ocurra, ¿no? Ir viviendo una vida anodina que no es la tuya, que se va, lo que dicen también de comparar la vida con un coche, ¿no? Que tienes dos opciones, tú puedes ser el que conduce o que sea el copiloto el que se pasa la vida conduciendo por ti, copilotos que van cambiando, tus padres, tu novio, tu marido, yo qué sé, tus hijos, y al final dices, pero y bueno, y yo cuando he cogido mi volante y he ido a donde yo he querido y me he puesto la música que he querido escuchar y entonces yo creo que en algún momento no importa cómo sea, pero cojamos el volante. Si tienes 80, 90, pues perfecto, pero hazlo. He leído un poco en la web que habías estado trabajando incluso con niños, ¿no? Algo así, desde Santillana y demás, para empezar este tipo de educación desde el autoconocimiento. ¿Cómo es trabajar con pequeñas mentes creativas que les puedes dar absolutamente todo? Porque además es que es una barbaridad. O sea, yo les he visto crecer y el otro día, fíjate, en el marco de la puerta de la cocina, el pequeño de repente dice, mamá, quiero llegar al marco. Y entonces yo dije, pero más llegar, dice, escalo. Digo, pero ¿cómo vas a escalar hasta ahí? Entonces me puso las piernas así abiertas y empezó a subir hasta tocó arriba y dice, ¿lo ves, mamá? Se puede. Y yo diciendo, madre mía, sale la cabeza. Y de repente me dijo, mamá, esto es súper fácil porque yo solo tenía que llegar. Y entonces me dijo, solo tenía que llegar, ¿no? Entonces era como, si en ese momento yo no me hubiera mordido la lengua o no me hubiera agarrado a la silla, le habría dicho, cuidado, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿No? Y entonces yo decía, bueno, pues si se cae, se cae. Le tiré la fotografía, él vio que saltaba, ¿no? ¿Sabes? Y entonces era como un pequeño mono que había visto cómo iba escalando. ¿Por qué no intensificamos o qué deberíamos de hacer los que tenemos hijos para conseguir que esto no lo aprendamos a los 40, sino que nos demos cuenta de que tenemos un jamón riquísimo por comernos y que nos lo podemos comer desde que somos unos niños muy chiquitines? Pues realmente es que para mí hay una clave que es la educación. Es que ahí, porque cuando eres niño, y tú lo estabas diciendo, yo también lo veo con las que tengo mellizas, y es que a mí me encanta trabajar con niños porque realmente es que son diamantes en bruto y es una pena cuando ves que brillan tanto, que tienen tantas luces, de tantos colorcitos, tantas, sin miedo, sin limitaciones, y es que tendríamos que ser nosotros los que fuéramos a clase con ellos para que nos enseñaran y te das cuenta, y a mí a veces me pasa, incluso cuando veo los libros o en el colegio, ¿no? Y te das cuenta cómo ya se les empieza a encarrilar en ciertas cosas y tan pequeños. Y también yo me siento a veces pequeña porque el sistema educativo, o sea, es tan fuerte que yo digo, yo puedo opinar en mi casa, intentar en mi casa darles lo que puedo, pero es algo tan grande, ¿sabes? Y tan que dices, mira, si es que los libros están ya, los veo que a veces me recuerdan a como yo estudiaba hace 30 No hay años. cambios, no hay cambios. Yo estoy estudiando con mi hijo de quinto de primaria y yo decía, madre mía, pero ¿por qué tiene que conseguir memorizar la altura y la distancia de una montaña si estás en Google, ¿no? Y si no, el día de mañana se llamará San Petersburgo, yo qué sé, ¿sabes? Algo hará, pero el que les enseñemos a pensar todavía, a mí me parece como que si tienes suerte, empiezas a pensar a partir de los 30, ¿no? Es como la carrera. Yo terminé la facultad de medicina y de repente me dicen, ya eres médico. Y yo decía, ya, pero no sé nada. A mí no me pongas un paciente delante porque me sé teoría que no sé llevarla a cabo. No me has enseñado a pensar y he tenido que pensar siendo adulta. De hecho, creo que cuando estoy aprendiendo a pensar es ahora, ¿eh? Que estoy volviendo a leer muchísima filosofía, que a mí me gustan mucho, que te hacen reflexionar. El otro día leí un artículo que a lo mejor has visto de Eduardo Infante, que tiene un libro muy interesante, se llama Filosofía en la calle. Si no lo has leído, tienes que leer. Filosofía en la calle. Sí, le tuvimos aquí además en uno de los podcasts porque yo le escuché y bueno, estoy enamoradísima de este señor. En abril nos saca el segundo libro, volverá aquí seguro, y escribió un artículo que hablaba Sócrates a la ministra Cela. Divino, ha sido de esta semana, divino de poder leerlo porque además hacía la diferencia entre moralidad y ética, ¿no? Y entonces le decía cómo la moralidad, Sócrates le decía a la ministra Cela que nos explicara qué diferencia había entre moralidad y ética, ¿no? Y entonces le decía, no te preocupes que te lo escribo, ¿no? Y entonces él ponía a Sócrates, que es que me encantó, o sea, el cómo lo trabajó fue muy chulo. Y entonces le decía, mira, cuando tú hablas de moralidad, lo que estás hablando es pues como de unas ideas, de unas creencias que tiene un grupo X en el que piensan de una forma determinada, ¿no? Pues ya sea desde un feminismo, desde un machismo, es un tipo de control. Pero la ética, en el fondo,
fondo lo que sirve es para poder hacer un estudio sobre ese tipo de moralidad y que le demos una vuelta, ¿no? Eso venía a decir. Y entonces él venía a concluir, y si necesitamos tanto la ética para que hagamos unas reflexiones si nuestra moralidad es la más correcta o apropiada, ¿por qué tenemos tanto interés en que la ética desaparezca de nuestra vida y podamos tener gente que reflexione y piense sobre ello, ¿no? ¿Por qué quieres no enseñar a que alguien aprenda a pensar en vez de decirles qué es lo que tiene que pensar, ¿no? Entonces, era tan alucinante poder escuchar algo así que decías, ¿por qué no interesa que la gente piense, que trabaje sus soft skills, que de repente el niño pueda conseguir tener una destreza distinta? ¿Sabes? ¿Por qué necesitan controlarnos? Fíjate que a veces te hace temblar un poco, ¿no? Tú hablas de tecnologías y es como tú escuchas algo y de repente ya te sale toda la información, todas las cookies, te dicen exactamente qué quieres, cómo quieres comprarlo. Entonces, no estamos parándonos a pensar, estamos parándonos a que pensemos lo que otros quieren realmente que pensemos, ¿no? Entonces, da un poquito de terror, sobre todo los que tenemos hijos, de decir, madre mía, es que yo estoy unas horas con mis hijos, pero hay muchas horas que están en el colegio que sabes que la gente lo hace con cariño, pero ya les han enseñado a ellos solo una forma determinada de pensar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso y por eso te decía que a veces me siento pequeño. Mira que yo, pues esto de la educación para mí es mi propósito de vida, o sea, en el sentido de poner ese granito de arena a la nueva educación y como decías, trabajo con Santillana en proyectos que tienen de I más D, pero es en I más D, ¿no? De investigación y desarrollo, lo más innovador. Cuesta meter en los colegios este tipo de formación donde sí que son, la forma de trabajar es por proyectos muy creativos, se utilizan pues los vídeos, el teatro, o sea, mucho realmente lo que yo considero que es el día de hoy y lo que es, ¿no? Lo que debería. La inteligencia emocional, pero aún así la base es que es tan arcaica, y dices, y tú que también estás tan metida en todo lo online, la formación online, te das cuenta que hay una educación paralela que te enseñan cosas tan prácticas, que realmente responden a los retos, y dices, y la cantidad de días, de meses, y tienes que pasar por el aro, porque es que por supuesto tiene cosas buenas, pero al final dices, eso bueno, en un tiempo muchísimo más concentrado, podría tenerlo, oye, y es que cuando terminas la carrera tienes una empresa montada prácticamente, si lo hiciéramos de una manera práctica, pero aquí, oye, quieres que tengas, bueno, en mi época eran 5 años, ahora son 4 años, pero dices, uff, cuánta paja, que sí, que aprendes cosas, o sea, por supuesto, pero eso, en esas formaciones que con nuestros mentores, como decíamos, que saben lo que ahí fuera se está pidiendo, y que una formación directa, clara y concisa, junto con otras cosas mucho más prácticas, de ponte en movimiento, dices, madre mía, y aparte ya no sería cuánto haríamos, sino qué motivados nos sentiríamos, porque se trabaja mucho en esta otra educación más alternativa la importancia de ese propósito, de todo lo que hagas que tiene un sentido, que no es derivadas, integrales, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué me interesa aprender esto? ¿En qué lo puedo aplicar, no? Entonces, Claro. bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, y a ti también te encanta esto de la educación, las dos estamos en esto, y yo creo que ese es uno de nuestros propósitos, ir transformando una educación que realmente responda a los retos actuales. Mira, tenía la suerte de que en este fin de semana en la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, aquí en Valladolid, pues tenemos una formación de desarrollo personal y talento y desarrollo profesional, ¿no? Y entonces les hacíamos llevarse al precipicio, ¿no? Entonces, yo quería que se dieran cuenta, hicimos 2 ejercicios, bueno, hicimos todo el fin de semana, pero 2 ejercicios para mí eran muy llamativos porque yo les decía que se movieran como quisieran, ¿no? Entonces, pero a lo mejor daba órdenes de, pues tienes que ir cuclillas, no puedes apoyar el pie izquierdo, ¿no? Entonces, ellos se iban moviendo como querían y de repente yo paraba el tiempo y no se podían volver a mover, ¿no? Y entonces decía, tú y tú no puedes moverte. Y entonces los demás seguían moviéndose y volvíamos a tener otra posición. Oye, fue impresionante porque simplemente porque yo les dijera que no podían moverse, la gente se quedó con unas posturas que, hombre, levantarse una mano un ratito está bien, pero había un momento que le estabas viendo cómo le estaba doliendo el brazo, que no podían. Y yo quería que se atrevieran a decir, es que le bajo, Rosa, porque es que me da la gana, ¿sabes? Es que no. Y hubo gente que estaba a más no poder y estaban aguantando y yo les decía, ¿cuántas veces aguantáis una postura que es sumamente incómoda en vuestra vida, que no podéis absolutamente nada más, que estáis a un límite que es sobrehumano y lo seguís diciendo porque alguien os ha dicho en algún momento de vuestras vidas que tenéis que aguantarlo?
¿no? Y entonces era como, guau, ¿no? O sea, los niños tienen que estudiar, nosotros tenemos que tener una carrera, una hipoteca, un casamiento, unos niños y tal. Entonces, cuando haces algo totalmente diferente, ya no te quedas así de fijo como los demás te han dicho, es como, ¿pero qué haces, no? ¿Estás loca? ¿Sabes? ¿Pero de qué vas, no? Entonces, pasamos tantos años puestos en un tipo de molde que no se ajusta para nada a nosotros, que, no sé, yo creo que la educación tendría que darle una vuelta, ¿no? O sea, ahora decían, ¿qué les haces estudiar a tus hijos? ¿No? Pues sabes que tienes que hablar inglés y que es preferible que te vayas un año con ellos fuera, ¿no? Que esa es un poco mi pretensión, largarme con ellos y que vivan la experiencia de educarse en inglés, no de aprender en una clase, que está genial, ¿no? Pero que vayan un poco en esa línea. Pero nadie les enseña, como tú dices, teatro, que yo creo que los niños tendrían que ver como distintas personalidades, o que de repente hacen comunicación, o que estén en diálogo abierto, porque al final es lo que van a terminar utilizando, ¿no? Cada día de su vida. Porque si no aprenden comunicación, ¿qué va a pasar luego cuando tengan una relación de pareja? ¿Que no se escucha? ¿Que se faltan el respeto? O sea, yo solo veo todos los días cuando llegan muy jodidos a mí. Y la jugada es, si te hubieran enseñado esto desde pequeñito, entendiendo la diferenciación, la diversidad y demás, esto no había pasado. Entonces, yo espero que consigas meterlo, ¿sabes? No sé, dile a Santillana, con quien trabajes y demás, que se obliguen a dar la tabarra como tú llamaste a la puerta hasta que lo lograste, ¿sabes? No sé, me encanta saber que hay gente como tú con esa cabezonería, ¿no? Y esa decisión de decir, tenemos que entrar porque de alguna manera hay que hacerlo, ¿no? O sea, no puede ser de otra forma. Vale, y cuando tienes hijos es que lo que tú has dicho antes, como que sientes todavía esa responsabilidad aún más. Pero es esa maquinaria tan pesada que por eso no ha sabido tampoco responder. Y es que lo vemos, o sea, es que no se sabe responder, no hay liderazgo ante esta crisis que tenemos. Y si no hay liderazgo en general, pues imagínate la educación, ¿sabes? Y dices, ya, pero es que no puede ser, es que al final lo que hablamos es surgen dos sistemas educativos paralelos, uno que más digital, que lo están creando personas que apuestan de forma alternativa por una educación de otra manera, porque el tradicional, pero bueno, a ese se accede cuando uno es más mayor, o sea, eso ya es como una decisión de voy a formarme, ¿no? Como haces tú, como hago yo, pero cuando eres niño tienes que pasar por esa educación general básica, aunque ya no se llame así, pero obligatoria, y que dices, son muchos años y a mí me gustaría que aparte los años en lo del cerebro es como una esponja y estás realmente poniendo las bases de quién es, de tu personalidad, a mí me gustaría que efectivamente se diera esa formación que responda ya no solo a los retos, sino también a los retos personales, ¿no? De cada uno que tú has dicho, es a saber comunicar en pareja, saberte escuchar a ti mismo, ¿no? Romper con el ruido, por mucho que haya externamente, tomar decisiones críticas, porque tú sabes lo que nos están tomando el pelo ahora con todo lo que está ocurriendo y saber al menos tener ese pensamiento crítico y saber encontrar, saber buscar la información, no quedarte con todo lo que se publica, saber eso, las fuentes, cuáles son las fiables, tener pensamiento crítico en definitiva. Pero la maquinaria es que yo lo veo, o sea, es que tú me dices, mira, Santillana, mira, al final Santillana es una empresa y ellos van a hacer lo que sea rentable. Entonces, claro, si los colegios no lo compran, pues no lo, ¿sabes? Pues no, ¿sabes? También aquí yo creo que los padres tenemos que hacer, porque al final el colegio, aunque sea lento, pero como empecemos a presionar y a decir, es que nuestros hijos se hacen no sé cuántos años estudiando y después no tienen trabajo porque lo que le habéis enseñado no responde y además está con depresión, tal y cual, pues yo creo que los padres, y ahora con las redes sociales y todo, pues es así, la sociedad también tenemos un peso, pero hay que también, bueno, pues saber expresarlo de la manera correcta, saber, bueno, Mira, en estamos en la fin, batalla esa nosotros madurez también social. que los niños han pedido ahora tener su propio ordenador, ¿no? En su habitación, y entonces pedían un iPad y demás. Y tú dices, ¿lucho o no lucho, no? O sea, ese es un poco el formato y tú dices, hombre, si van a estar todo el rato viendo videojuegos y demás, pero claro, es que cuando juegan también aprenden y aprenden de una forma totalmente distinta, ¿no? Y entonces, el otro día veía como el de 5 años me decía, mamá, no te preocupes, esto lo encontramos en YouTube porque marcas aquí y fíjate, y lo encuentras. Y yo decía, madre mía, si es que viven a una velocidad todavía mucho más alta. Y justamente con la crisis encontré a un chico de 17 años, Carlos García, que todavía no he conseguido entrevistarle, pero me encantaría, que de repente sus padres se quedan en paro, aparece la pandemia y él decide, a mi casa hay que lanzarla. Y monta una empresa que en 3 meses levanta de forma digital 105.000 euros. 17 años. Y entonces, porque como estaba estudiando, pero lo tenía controlado y veía y demás, es un chico que tú le ves y ha metido, dice, bueno, dice, pero
en otras empresas he fracasado. 17 años. O sea, y entonces te quedas así como diciendo, bueno, ha conseguido montar ahora, todo era digital sin necesitarlo, ahora ha montado en China tiene una fábrica con 100 trabajadores, ha conseguido pasarlo, acaba de cumplir 18 años, ¿no? Y entonces te dices, bueno, es que leía temas de desarrollo personal, se metía en el ordenador, veía cursos, hacía formaciones, sabía lo que era un funnel de venta, ¿no? Entonces, en el fondo, eso viene a suceder. Tú decías antes, inteligencia financiera. Claro, otro día me decía mi hijo, mamá, ¿y qué es eso de una hipoteca? Claro, no saben ni lo que es una hipoteca. Piensan que pasan y hasta que no llegas a 20 y tantos años y tú dices, oye, necesitaré yo algo, ¿no? Y tengo que tener algo, voy a empezar a ver si me informo. Ya llegas tarde, ¿no? Entonces, yo todavía estoy con esa lucha, ¿eh? No hemos echado todavía la carta a los Reyes, a Papá Noel, porque no sabemos muy bien, porque claro, en el colegio te dirían no, pero claro, ellos estudian desde las tecnologías. Tú dices, ahora es emprendimiento, tecnología, innovación. Claro, la innovación no viene solo de un libro, viene de quiero probar, quiero crear, voy a dibujar algo distinto, voy a utilizar un pencil, o sea, no sé, algo como muy distinto. ¿Qué podríamos hacer ante eso? Los padres, que habrá muchos que estén escuchándote y te digan, ¿cómo meto la tecnología, la innovación sin tener miedo a que de repente mi hijo se meta en ese mundo negro, gris de decir, ¿cómo salgo de ello? Mira, yo creo que esto es como todo invento, es un arma de doble filo. O sea, se puede utilizar muy bien y se puede utilizar muy mal. Y yo creo que ahí depende de tu hijo, depende de los padres, eh, porque es que hay niños, o sea, este chico que estás contando, Carlos García, ¿no? Qué ejemplo, desde luego es un niño con una curiosidad, con una, o sea, se había leído libros de desarrollo personal, como me estás diciendo, sabía de tema de digital, de marketing, entonces yo creo que los padres conocemos a los hijos y su grado de madurez, y hay niños que con 14 años, es que dices, ¿qué grado de madurez? Yo sé si que le doy un ordenador y lo va a utilizar de la forma adecuada, o tengo un hijo que está por uvas y se va a meter a los videojuegos todo el día. Entonces que no quita que nosotros, bueno, pues le incentivemos en lo que sea lo adecuado, o sea, lo que hay, o sea, mostrárselo. Yo creo que nuestro deber es mostrar las oportunidades que hay, que te da Internet bien utilizado, pero bueno, yo lo veo con las niñas, son mellizas y lo diferente es que son cada una de ellas. Yo digo, no sé, que luego cada niño, por mucho que tengan unos padres que están muy, ¿sabes?, muy pendientes Exacto. de ello, mucha inteligencia emocional y tal y cual, luego los niños tienen un proceso de maduración cada uno como corresponde. Entonces yo creo que ahí no hay una decisión, o sea, es igual para todos. Yo creo que hay que medir y decir, bueno, yo confío en mi hijo, veo que es un niño que a lo mejor te lo pide y te dice, mira, es que yo voy a utilizar esto, preguntarle, pero ¿para qué lo quieres? Si las cosas de las que te habla te da la sensación de que realmente van a aportar valor, pues adelante. Si es que ese chico que me estás contando, o sea, imagínate si con 17 años está diciendo todo eso, este chico todo lo que va a poder hacer en su vida, ya un aprendizaje, ahí es donde está aprendiendo y no tanto en el colegio, No, ¿sabes? Entonces, no Facebook, sí, es el nuevo chico claro, que hará algo y que... si tendrá su Facebook, su Instagram, pero seguro que lo sabe utilizar como Dios manda y no para hacerse selfies todo el día, ¿sabes? Que no vale, ¿sabes? Todo lo contrario, más que beneficiar, todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí no hay una norma, es lo que hablamos, tecnología es un arma de doble filo, cosas buenísimas que te pueden hacer disfrutar, sentir tu propósito de vida, llegar donde no voy a llegar, ganar dinero, o sea, pero también es una perdición. Entonces, pues ahí está la educación que ese niño tenga y luego hay un punto que se escapa a todos, que es el ADN y la genética, o sea, bueno, es que la genética, el carácter, es que hay un punto oye, cada uno madura en un momento, a lo mejor a un niño de 10 años maduro le puedes dar porque sabes que va a aprovecharlo y otro, pues a lo mejor hasta los 20 mejor no le compres un ordenador, ¿sabes? Así lo veo yo, ¿eh? Yo es que no veo una regla exacta Para todo lo cada difícil. Si no, no sé, no sería muy fácil esto. Emi, ha sido un placer charlar contigo. Me voy a quedar con una frase que me ha parecido brutal, que es la de cuando hay muchas luces, también puede haber muchas sombras, ¿no? Y entonces yo creo que nos hace un resumen a muchas cosas. El mundo de los valientes, tú eres una valiente en primera línea. Esperemos que muchísima gente podamos conseguir hacerlo. Estoy deseando leerme el libro. Ahora llegan los Reyes. Espero que todos los que nos escuchen se planteen que hay que escuchar
pues yo no sé si libros de novela, que también que habrá que leer, pero sobre todo de gente que ya ha pasado por ello, porque como tú dices, tenemos mentores que ya nos enseñan y nos adelantan ese tiempo que no tenemos, y si ya nos hemos comido en mitad del jamón, bueno, pues no vamos a desaprovecharlo cortándolo, ¿no? Que nos lo den un poco cortadito para que sea Eso es. todo muchísimo más sencillo. Ha sido un placer, un regalazo poderte por fin haber conocido y haber hablado en persona. Ahora les tengo que decir a mis hijos, ¿os acordáis de aquella chica de 3 horas? Pues hablo con ella. Pues lo mismo digo, la verdad que ha sido un súper placer y me llevo muchas pildoritas que también esas has compartido con todos y ha sido un gustito y un gustazo y nada, que haya posibilidad de conocernos en persona, que nos lo tenemos pendiente ya desde hace mucho y nada, eso, el mundo es de los valientes, como tú y tu comunidad y que juntos a volar más alto. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Ahora solo queda a vosotros que lo compartáis, que suscribáis, que deis el like y sobre todo que lo llevéis a cabo, porque la teoría está genial, pero si no lo llevamos a la práctica, queda muy bonito, pero no vas a conseguir nada. Así que, bueno, habrá que echarle un par y aunque tengamos miedo, seguir, porque este mundo es de los valientes. Ya sabes que puedes suscribirte y encontrarte en inviven.com y en rosamontana.com y que nosotros, como siempre, estaremos aquí, preparados para el siguiente café con uno de nuestros protagonistas. Te esperamos en el siguiente podcast.